a los cuales le damos encarecidamente las gracias, se llama Panel sobre la guerra en Ucrania, son Salvador Rivas y Carlos Maceo. ¿Quiénes son Salvador Rivas y Carlos Maceo? Para aquellos que tal vez en este momento sean más jovencitos que todos nosotros, vamos a decir, nos circunscribimos a decirle que el compañero Salvador Rivas es un experto de alto nivel en asuntos de energía y a nivel político está vinculado al Partido de la Liberación Dominicana desde el 1981. Fue dirigente estudiantil universitario en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, llegando a ser miembro del Consejo Universitario en el periodo 1981 a 1983. Simpatizante del Partido de la Liberación Dominicana en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, a partir del 1984. En los años de estudiante en la Unión Soviética, desarrolló una intensa actividad sociopolítica, llegando a ser presidente de los estudiantes dominicanos en Kiev, la capital de Ucrania, y vicepresidente de todos los estudiantes extranjeros en el Instituto Politécnico de Kiev. Ingresó formalmente al PLD en el 1996, fecha en que regresa a la República Dominicana después de 13 años en la ex Unión Soviética, miembro del PLD desde el 1998 y presidente del comités de base desde el 2000, subsecretario de Asuntos Gremiales y Profesionales desde el 2003 a la fecha, y como agregar el compañero Joaquín Alberto Ramírez, miembro del Comité Central del PLD. Asimismo, vamos a presentar, para aquellos que no lo conocen, al compañero Carlos Martí Maceo, un dirigente nacido de las entrañas del Comité Intermedio Capitán Máximo Cabral, conocido en el medio político como Carlos Maceo. Nace en Santo Domingo hace algunos días. Desde temprana edad se integró a las actividades políticas a través del PCT, yéndose de esa organización y pasando por un proceso de colaboración con el PLD, al cual se integra a finales de 1980. Uno de los primeros organizadores y fundadores de la Vanguardia Estudiantil Dominicana VED en 1985 y miembro de la primera dirección nacional de esa organización. Ha pasado por todas las etapas de desarrollo militante en el PLD, desde circulista hasta activista nacional y vicesecretario, responsable de la formación política de una gran cantidad de compañeras y compañeros en el PLD. Estudió Administración de Empresas en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, actualmente militante del PLD, microempresario, yo diría más que microempresario, y sobre todo sensibilidad social que le caracteriza, igual que al compañero Salvador, porque son frutos del PLD del profesor Juan Bosch. Nos inclinamos reverentemente ante estos dos compañeros y le pedimos a ustedes realmente toda su atención y un aplauso para ellos. Así vamos a comenzar. Esto de la tecnología es bueno, pero a veces te juega sus pasadas. Aquí tengo. Vamos a ver las preguntas que el compañero Joaquín planteó. Taina, te faltó en el currículum de Carlos Maceo, que es padrino de Yamilé Ramírez, mi hija. Es que eso es tráfico de influencia. Yo no le puedo hacer eso al compañero Salvador. Bien, compañeros. Dentro de lo que va a ser la exposición de ustedes, le vamos a dejar 3 preguntas puntuales como parte de lo que podría ser algo del eje temático. Ustedes siéntanse en libertad de hacer lo que quieran, porque va a correr después que yo empiece a plantear, a leer, cuando termine de leer las 3 preguntas, y ustedes de manera democrática digan quién quiere empezar. El compañero Joaquín Alberto Ramírez envió 3 preguntas que son las siguientes. ¿Cómo se puede analizar el conflicto en Ucrania a la luz de los principios básicos del derecho internacional público? De nuevo, ¿cómo se puede analizar el conflicto en Ucrania
a la luz de los principios básicos del derecho internacional público. ¿La quieren repetida los dos panelistas? ¿O sigo con las otras dos? Por mí puede seguir. Si Sí. pudiera escribirla en el chat, sería bueno. Escribirla en el chat. Ahora se la escribo, con mucho gusto. Se la comparto en el chat inmediatamente. La número 2, tomando en consideración la declaración de principios del PLD, ¿cuál debería ser la postura del partido sobre el conflicto? Tomando en consideración la declaración de principios del PLD, ¿cuál debería ser la postura del partido sobre el conflicto? Y la tercera pregunta es, teniendo un presidente de origen judío, ¿es nazi el gobierno de Ucrania? Teniendo un presidente de origen judío, ¿es nazi el gobierno de Ucrania? ¿Cuál de los dos compañeros quiere comenzar? Providencia está mandando excusas que no va a poder participar. ¿Cuál de los dos compañeros quiere iniciar su exposición? Cedo al compañero Rivas. Compañero, los viejos siempre hacen eso, son más galantes con los más jóvenes. Eso es bueno. Así es. Bueno. Ahí compartí las tres preguntas. Entonces, Además de que Putin dio adelante. ¿qué cosa? ¿Acaso yo soy más joven que Maceo? Ah, bueno. Pues. Sí. Por lo Está muy menos bueno. ingresaron a los asuntos políticos de lleno al final de los 80 ambos, pero no sé. Joaquín Alberto, el compañero Salvador Rivas, comenzamos cronológicamente hasta sus 15 minutos. Bien. Ya, bien. Bueno, bien. La primera pregunta. Yo antes que nada quiero saludar a este panel, a los organizadores que con siguen dando buenos efectos en el amplio público que les sigue. Yo he tenido la oportunidad de participar en algunos y de verdad que son muy educativos y ayudan a la formación, como dice su nombre, institucional, porque siempre la pregunta también se torna en torno a las líneas partidarias del PLD. Eso es muy bueno. Lo que sí quisiera aclarar un poquito es el ubicarme a mí así como tan tajantemente del lado de una posición, que es lo que ha querido hacer Joaquín Alberto. Yo diría que en este tipo de conflicto nosotros no debemos ver las cosas como una posición, sino como políticos que somos, no analizarlo como la gente lo está analizando. Que Putin es un agresor, que Ucrania invadió a Cuba, que está vulnerando los derechos internacionales de un país soberano. Si nosotros lo vemos así, no estamos entendiendo bien lo que es el asunto político y nosotros somos políticos. Esto trasciende más que una simple invasión a un país soberano. Esto tiene connotaciones que son ligadas a la geopolítica, a las guerras, que son siempre con un gran sentido emotivo económico, y desde esa óptica que nosotros debemos verlo para analizar las cosas bien. Muchos piensan que Putin es una consecuencia o un seguidor de lo que fue la Unión Soviética, y eso podría ser, si se ve desde el punto de vista territorial o geopolítico. Pero desde el punto de vista ideológico, Putin está muy lejos de lo que son los preceptos netamente de izquierda. Más bien, Putin tiene una similitud, y recordemos nosotros esa buena vibra que tenían el presidente Trump, que tiene posiciones muy derechistas, y el presidente Putin. Es decir, que no debemos nosotros enmarcarnos en ver esto tampoco como que es un asunto de la izquierda y la derecha internacional. La simpatía que Putin ha podido concitar a nivel general en el mundo, y sobre todo en el ámbito de Rusia como una gran nación y el país más grande del mundo en lo territorial, es que él le renovó el poderío a esa gran nación perdido desde que la ruptura de la Unión Soviética por los años 89-90, recordemos, y que con la presidencia de Boris Yeltsin
desmembró completamente esa nación y la convirtió en un país que estaba en una situación sumamente precaria, no era tomado en cuenta en ningún nivel, en su economía se disminuyó de una manera dramática y Rusia perdió su hegemonía. Recuerdo yo que todavía vivía en el año 96 por allá, que se comercializaban hasta partes de armas nucleares, todo era un mercado. Y fíjense, para entender un poquito las cosas, quisiera, aunque todo el mundo ya conoce muy bien lo que está pasando, ya la gente conoce mejor hasta la historia de Rusia, Ucrania y los pueblos, estos pueblos que son del origen, ahora se me fue el origen de eslavo. La gente ha perdido de vista, ya conoce mucho esas historias, esas cosas. Simplemente dar unos retoques de que los pueblos de la Unión Soviética, que eran las principales repúblicas, las fundamentales, Bielorrusia, desde el punto de vista Compañero, se le está del peso. frizando el internet. Ajá. Quizás son llamadas que le están entrando. Vaya a ver, ¿o qué? Déjeme ver, porque a ver si Se quedó en cambio de... eslavo. Repita, de eslavo en adelante. Estos países que son de origen eslavo, de ahí en adelante casi no se entendió el concepto. Ya, exactamente. Bueno, yo decía que todos estamos ya muy familiarizados con lo que es la historia y el origen de los pueblos de Ucrania, Rusia y Bielorrusia. Son los tres pueblos eslavos de los que componían la Unión Soviética. Hay otros más, como son Bulgaria, los países que componían Yugoslavia y la propia, bueno, Moldova, Rumania son más de origen romano. Es decir, son pueblos que tienen una raíz similar, son la misma raíz. De hecho, Kievskaya Rus es de donde provienen, fue la primera capital y está ubicada precisamente en Kiev. En Kiev está las primeras iglesias, porque el cristianismo entró a esa zona hace 1500 y pico de años a través de Kiev, de la Kievskaya Rus. Eran tribus que se fueron uniendo para conformar, para la defensa. 700 años los mongoles castigaron estas tribus, violando a las mujeres, diseminando el gen mongol. Ahora hay muchos ucranianos que hasta niegan esta procedencia común de estos pueblos y dicen que, bueno... Compañero, perdóneme que le interrumpa, le quedan 10 minutos, ya van 5. Muy bien. Bueno, entonces, para hablar de la primera, vamos a contestar las 3 preguntas en este turno, No, ¿verdad? no necesariamente. Usted desarrolle su punto y puede tocarla, y si no, inteligentemente déjele que responda en los 30 minutos de preguntas para que le tenga más tiempo, digo yo. Bueno, sí, son tácticas, pero aquí lo importante es que tengamos una visión clara de las cosas y no sindicar a uno en que uno es pro. Y yo lo que quiero dar a entender es que nosotros tenemos que ver todo este conflicto no en el marco de una agresión, sino en lo que esto representa. Y es que sencillamente esta guerra no surge de la nada. Esto tiene un origen. Y ese origen se marcó en el 2013-2014, cuando se dio lo que se ha llamado como Euromaidán, que fue el levantamiento en la Plaza de la Revolución. Maidán en ucraniano es plaza. Y de ahí surgió el movimiento Euromaidán, que fue ampliamente financiado por los estados europeos. Entonces, ¿qué es lo que se plantea con esta guerra? Esto no es una guerra simplemente de invasión. Esto se trata de algo sistemáticamente que se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo. ¿Cuál era la amenaza? ¿De dónde surgió la Guerra Fría? De la lucha entre dos sistemas, entre el socialismo, que era encabezado por la Unión Soviética y el bloque socialista, y el capitalismo, que es el resto del mundo prácticamente. China, que era un país también socialista, siempre mantuvo una relación muy complicada con la Unión Soviética, de mucha enemistad en los años, recordemos, de la propia Guerra Fría, y de ahí que los Estados Unidos
se aliaron con China para también crear tenerlo lejos de la Unión Soviética, cosa que ahora se está revirtiendo. Y era uno de los peligros que señalaban algunos grandes políticos de la política internacional norteamericana, como Henry Kissinger y otros más, no dejar juntar a Rusia y a China. Entonces, toda esta sistematicidad que se ha ido dando y que ha llegado al punto de que se diera este ataque de Rusia para ya de una vez por todas desestabilizar este régimen ucraniano, que si bien es cierto, Zelensky es de origen judío y quizá por eso los propios judíos no le están dando la ayuda que él ha solicitado. Recuerden ustedes que los judíos tienen, o los hebreos tienen uno de los sistemas de defensa antiaérea más poderosos del mundo, el cielo de acero le llaman, o de hierro, que no deja casi penetrar los cohetes. Y no se lo dan precisamente porque uno de los que son más populares líderes de antaño ahora en Ucrania, Benderi, fue una de las personas que acogieron a los nazis y ayudaron al exterminio de los hebreos en lo que en aquella época era Ucrania. Ustedes sabrán que el propio Estado hebreo tiene más de un 30% de población de Ucrania y de Rusia. Hubo una gran inmigración en los años a finales de los 80 y luego de la ruptura de la Unión Soviética, de judíos de Rusia y de Ucrania hacia Israel. Y por eso en Israel cualquiera le habla a ustedes ruso. Entonces fíjense que ellos no están ayudando porque no quieren tampoco entrar en conflicto con los rusos y saben bien que muchas de las cosas que se están hablando de los elementos nazistas en el poder de Ucrania, yo no voy a decir que Zelensky es de ese grupo, pero en Ucrania hay una especie de grupos dominantes que ustedes ven siempre que Zelensky sale solo. ¿Por qué no sale con el gabinete? ¿Por qué no sale con los ministros? Eso también deja mucho que decir de lo que se llama un Estado. Yo voy a dejar que el compañero siga contestando para guardar esos minutos que me faltan, haciéndole caso a la compañera Taina, que es una experta en estos temas. Bien, entonces vamos a darle la oportunidad al compañero Carlos Maceo. Igual, Carlitos, tiene usted hasta 15 minutos. Cuando lleve 5, se lo decimos, y ya luego Joaquín Alberto, de manera inmisericordia, le presenta cuando le quedan 5, así como si fuera corporán, y comienza a contarle con el dado y todo eso. Carlos Maceo. Bueno, buenas tardes a todas y todos los compañeros. Taina, mi querida amiga, Joaquín, compañero Rivas y los demás compañeros y compañeras. Nosotros fuimos informados que íbamos a participar de alguna manera en un debate sobre justamente posiciones que se tienen sobre el conflicto de Rusia y Ucrania. Yo pudiera, como no veo por ahora que el compañero tiene que no tiene una posición, pudiera guardar mis 15 minutos para después. Pero nosotros sí tenemos posición. Es sabido por todos los compañeros que nos conocen nuestra participación en las luchas sociales y con la estrategia final de aquella época de llevar a cabo la revolución e implantar un estado de igualdad, no de igualdad, sino de equidad para todos. Y en eso estuvimos envueltos todos. Y siempre hemos condenado y estado en contra de todas las agresiones que Estados Unidos
ha llevado a cabo. Solamente en el siglo, entre el siglo XX y ahora el XXI, más de 100. Y podemos contar la de aquí, la de en otros países de manera oculta a través de la CIA, derrocamientos de gobiernos muchísimos, implantación de dictaduras, derrocamiento de gobiernos democráticos e instalación de dictaduras, etcétera, etcétera. Ahí vimos Siria, Libia, la intervención en Afganistán, en Irak, etcétera. Siempre con una excusa que todos sabemos que están basadas en el poder, en adquirir más poder económico. Y eso es lo que hacen los imperios. Putin, como dijo ciertamente el compañero Rivas, y fue muy valiosa la aclaración que hizo, porque ese es uno de los argumentos que nosotros utilizamos frente a algunas personas o compañeros que creen que es una lucha de izquierda y derecha. Y Putin fue parte del desmembramiento de la Unión Soviética para convertirlo en la Federación de Estados Independientes. Y luego, en el año 91, surge la República Ucraniana, de Ucrania. Evidentemente, de alguna manera, con el apoyo de Yeltsin, que prohijó todo ese proceso, y que Putin estaba ahí al lado. Entonces, en ese momento, la independencia de Ucrania era valiosa para Putin, para Rusia. Era importante y era válida. Hasta que luego de una serie de gobiernos prorrusos y una serie de situaciones de inestabilidad que se producen, y fundamentalmente a partir del año 2013, pues el sector prorruso pierde en las elecciones en el escenario político de Ucrania, y ya para Rusia no era válido, o no era válida esa república, porque a partir de ahí Rusia empezó a llevar a cabo toda una serie de operaciones y labores de zapa para poder desestabilizar a Ucrania. Eso es sabido por todos. Entonces, nuestra intervención no va a ser muy larga, porque solamente se basa en cosas que son fundamentales y cortas, diría yo. ¿Cuál ha sido, por ejemplo, la posición de los PLDistas y de los revolucionarios en sentido general frente a los conflictos que se han dado históricamente de manera mundialmente, cuando Estados Unidos invade un país, cuando Israel agredía a Palestina, se tomaba algún pedazo de territorio? Era justamente, nuestro papel era condenar esas agresiones y esas adhesiones de territorio, porque eran ilegales a la luz del derecho internacional. Ahí paso a responder la primera pregunta que nos hicieron. Tenemos, por ejemplo, el principio de igualdad, que es uno de los principios. El principio de soberanía de los estados, que es el que nos atañe fundamentalmente. Soberanía de los estados, que hemos enarbolado todos los países o partidos y gobiernos que se dicen ser revolucionarios, han acudido a ese principio para condenar agresiones de un país poderoso a un país más débil.
Por ejemplo, también está el principio de no intervención. Destacamos esos, aparte de otros, como cooperación pacífica entre los estados, etcétera, etcétera, porque esos son los que nos atañen más ahora en función del problema actual. ¿Y qué sucede? Que por más revolucionarios que seamos nosotros, no podemos caer justamente en el mismo terreno que cae Estados Unidos y otros países de su órbita cuando condenamos a la luz del derecho internacional una invasión y ahora no condenarla, porque es una invasión. No importan las razones. Y yo tengo un criterio. Puede ser que la intención de Ucrania de adherirse a la OTAN sea vista de manera muy legítima por Rusia como una provocación. Sin embargo, si usted me provoca a mí, cuando digo usted, me refiero a todo el auditorio que hay aquí. Si usted me provoca a mí, yo no le voy a dar una tabana a su hijo. Se la doy a usted. Entonces, ¿por qué Putin no se la da a Estados Unidos? No se la da a Europa. Entonces entiendo que es una actitud errónea que incluso genera problemas al interior de la misma Rusia a nivel de las materias primas, los commodities, como encarecen ahora, el precio del petróleo. Y Rusia no va a ganar nada con el petróleo que vende a través del gasoducto, porque aunque suba, va a tener que comprar, sin embargo, va a tener que importar a mayor precio por esa causa. No gana nada. En términos económicos, no gana nada de un país que tiene problemas económicos. Entonces, no podemos justificar la invasión de Rusia porque tenemos una especie de añoranza, ¿verdad? Pero muchos creen que Rusia es la Unión Soviética de antes. Incluso las invasiones soviéticas, yo no las justifico tampoco, aún fuera revolucionario. Entiendo que, y sin embargo, eran momentos más álgidos. Y quizás, repite, Carlito, que se desfrizó. No puedes justificar las invasiones soviéticas, aunque fueran, ahí te frizaste. Aunque fueran momentos más directos, más de enfrentamientos más directos con Estados Unidos. Aún así. Entonces, por ejemplo, a la luz de lo que son los principios del partido, de lo que es la declaración de principio del PLD, voy a leerles la declaración de principios. 5 minutos, Carlito, te quedan. El partido reafirma su determinación de hacer valer y respetar la soberanía del Estado Dominicano y de todos los pueblos del mundo. Hasta ahí lo dejo para no gastar el tiempo. Y bueno, se adhiera a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Como partido, evidentemente, debemos, no podemos estar apoyando ese tipo de cosas, porque eso sería contradecirnos, porque entonces, ¿para qué hicimos esa declaración de principios como partido? Y además como Estado, y hemos ocupado el Estado. Y ocupando el Estado tenemos que respetar también eso, porque ahí están los principios de los derechos de las naciones. Entonces, entiendo que la agresión o la intervención rusa en Ucrania no es válida. Es un error. Incluso nos afecta a todos, nos afecta a nosotros mismos. ¿Cuántos ucranianos y rusos ya están dejando de venir aquí? A Cuba le afecta muchísimo, que está muy afectado haciendo colas para conseguir combustible. O sea, que a sus propios aliados Rusia los está afectando también.
que piensa que esto va a ser quizá una crisis muy rápida y puede extenderse. Entonces, está afectando a todo el mundo, al mundo entero. Por lo tanto, me parece que no se justifica esa invasión y de plano yo la condeno. Aunque, claro está, estoy claro en que el nosotros condenarla no es lo mismo que cuando la condena Estados Unidos, Inglaterra, etcétera, Francia, porque lo hacen con una doble moral. Sí hay que destacar la doble moral de Estados Unidos y sus aliados para eso. Evidentemente hay que destacar. Estamos claros en eso, en la doble moral. Que cuando los misiles en Cuba, muy bien, etcétera, lo que usted quiera. Esa es doble moral. Pero condenamos la invasión porque no vamos a tener la misma doble moral que los Estados Unidos y sus aliados. Y todo el componente de lo que es la OTAN. No podemos caer en la doble moral. Si apoyamos un principio, lo apoyamos con todas sus consecuencias. No porque ahora me simpatiza Putin, ahora me olvido de los principios. Entonces entendemos que el mayor valor de un revolucionario o de una persona progresista es tener moral. Podemos condenar cualquier invasión porque condenamos cualquier invasión, no importa el país que sea. Eso es lo que nuestra intervención hasta ahora. Veremos lo que vendrá más adelante. Bien. Bueno, te sobró 1 minuto y 30. Sigo yo entonces. Un momentito, compañero Rivas. Ahora venimos con las preguntas y las respuestas. Entonces ahí en las preguntas y respuestas, entonces usted puede entrar con los 3 puntos. Vamos a hacer un pequeño resumen. En este momento, pues para los compañeros que se integraron más tarde o algunos que hayan podido tener problemas de conexión, el compañero Rivas, Salvador Rivas, fue el primero que hizo su exposición. Planteó de manera importante que esto no era tomar participación de un lado o de otro, sino más bien buscar los orígenes o más bien poner en el tapete los orígenes de lo que pudo haber sido el problema actual. Recordó que Rusia es el país más grande del mundo desde el punto de vista territorial, que las connotaciones geopolíticas que tiene este conflicto y que definitivamente el origen fundamental de este conflicto viene del movimiento Euromaidava, que recordemos que en el invierno del 2013 al 2014 hubo un movimiento masivo de protesta entre los ucranianos, donde expulsaron a una gran cantidad de sus autoridades máximas y pidieron mayor acercamiento con la Unión Europea. El compañero ya de ahí en adelante desarrolló incluso el concepto de que no hay una gran integración entre las autoridades ucranianas y de hecho a veces hemos visto a Zelensky actuando de manera que parecería que está actuando solamente de manera unilateral y no con todo el gabinete que lo apoye por la cantidad de conflictos internos que dice el compañero que hay, que no permiten que haya una integración formal de todas las autoridades. Más o menos ahí hago un pequeño esbozo. El compañero Carlos Maceo empezó diciendo y recordando que siempre ha sido antiimperialista y sobre todo condenando el antiimperialismo norteamericano, que fue la formación política que tuvimos al lado del profesor Juan Bosch, y dice que no se puede condenar las invasiones imperialistas de Estados Unidos, por ejemplo, y quedarse tranquilo con esta, que de hecho él condena incluso cualquier tipo de apresto y de movimiento de la antigua Unión Soviética para alcanzar más poderío. Y de manera específica dice que condena la invasión rusa en Ucrania, que no se justifica y de manera tajante la condena. Estas han sido las 2 posiciones de ambos compañeros. Si alguien lo ha visto diferente a como yo anoté algunas cositas, pues se vale. Yo simplemente estoy aquí más o menos tratando de moderar. Antes de pasar a las preguntas y respuestas, si alguno de los compañeros, Joaquín Alberto, por ejemplo, o alguno de los 2 panelistas, bueno, los panelistas van a tener la oportunidad ahora de que se le dé la palabra,
Joaquín o algún compañero que piense que ellos no dijeron ninguna de esas dos cosas de manera puntual, podrían tener un minuto para esto antes de dar a las preguntas y respuestas. Era más o menos haciendo una recapitulación. ¿Qué dice Joaquín? Taina, lo mío es un comercial y es que en la parte del chat. Carlito quiere decir algo. Sí, pero lo único es un comercial rápido, Joaquín. Sí. Lo único es que yo no he mencionado la palabra imperialista. Ya. Okay. Bien. El comercial es que en la parte del chat que está a la derecha está el link para quienes de manera voluntaria quieren ser parte de nuestro chat de WhatsApp y compartan con nosotros. O sea que el que tenga interés, hay muchos que lo son ya de los que están presentes, pero los que quieran y los que no lo son todavía pueden por esa vía entrar automáticamente al chat de WhatsApp nuestro. Así que no voy a intervenir, va muy bien la cosa, va muy bien en el panel. Sí. Yo quisiera entonces vamos a dar la oportunidad los minutos que me faltaban. Su turno. Sí, los minutos que me faltaban. Eso es manipulación, pero ok. No. Para responder las tres preguntas, Salvador. Sí, para concretizar, porque yo estaba haciendo... Bueno, porque lo que podría... Bueno, vamos a hacer lo siguiente, Como vamos a preguntas y respuestas, y usted todavía no ha desarrollado las tres preguntas del compañero Joaquín, lo que vamos a hacer es que vamos a abrir las preguntas y que los compañeros las hagan, vayan anotándolas y le damos la palabra a usted de primera intención para que puntualice, responda a las tres y todo lo demás. Los compañeros que quieran hacer uso de la palabra, Joaquín, ayúdame ahí para entonces, con los que levanten la mano, ya sea virtual o real. Bien, hay un muñequito llamado reacción o reaction en inglés, que usted le da y ahí sale la mano levantada. Ahí estamos auxiliando ahí a Taina. Para los que quieran intervenir, pues úsenlo. Se pide la palabra de manera virtual aquí. Sí, un muñequito con la carita feliz, una suma además, dice reaction. Ahí hay... en lo que levantan la mano, yo quisiera decir algunas cositas. Fíjate. No, compañero, pero perdónenme, no me lo caotice. Vamos a esperar que los compañeros, si no van a hacer preguntas, ya les sobra más tiempo y puede hacerlo con más comodidad y no tiene que ser tan rápido. El hecho de que tal vez alguno no sea tan tecnológico y no encuentre el muñequito, no se apuren, suban la mano. Bueno, suban la mano porque no veo ninguna mano levantada aquí. Exacto. Sí. ¿Algún compañero quiere hacer uso de la palabra, preguntarle a los dos panelistas algo? ¿Alguna compañera? Bueno, Esperanza de León. ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno, vi otra mano, espérense. Están saliendo ya. Aníbal Ubrí, veo que levantó la mano. Ajá. Mi hermano Aníbal. Magnolia. Hay tres, sí. Aníbal, Magnolia. Esperanza de León, Magnolia Álvarez, Aníbal Ubrí, son los que están con la mano levantada. Bueno, se sumó también la compañera Sandra Amparo. Hay cuatro. Bueno, buenas noches. Yo solo quiero saludarle a todos y seguirle escuchando. Yo levanté la mano para que los compañeros se animaran a ver cómo se levantaba las manos. Muy bien, muy bien. Pero simplemente vamos a seguir escuchando porque esta es una situación que es mundial y que todos tenemos que estar muy atentos a lo que está pasando alrededor nuestro. Esta es una situación que va a afectar o ya está afectando al mundo entero. Continúen, compañeros, y si al final puedo, pues haré una breve intervención. Buenas noches, buenas tardes. Bien, compañera Esperanza. Bien, están en turno Magnolia, Aníbal y Sandra. Está ahí para que la anoten, ¿no? Ok, sí. Aquí lo tengo anotados. Me dijeron Aníbal, pero él le cede la palabra a las compañeras, ¿verdad? Hola, buenas noches. Sí, claro que sí. Magnolia. Buenas noches, compañeras y compañeros. ¿Se me escucha bien? Muy bien, claro y fuerte. Vale. Muy interesante las dos posiciones que hicieron los compañeros y en verdad es un tema que está a la orden del día mundialmente. Lo que sí que podríamos decir que a nivel de
por aquí, por Europa y todo eso, sí que no se presenta un conflicto, diríamos, siempre se pone que el Putin es el malo, pero no se da una explicación en profundidad por qué la invasión y todo eso. Entonces, los medios de comunicación, entonces está muy, diríamos, a favor, claro, siempre ponen la intervención de Ucrania y ahora con los refugiados que se está dando mucha ayuda. Y a nivel de, como decía el compañero, los revolucionarios, que siempre estábamos, diríamos, concientizados de que ahí detrás hay muchas cosas y que siempre nuestro Estados Unidos tiene sus intereses de por medio y la OTAN, que sabemos que representan a favor de los intereses también, que es lo mismo, OTAN en Estados Unidos. Entonces lo presentan siempre como lo bueno de la película. Pero eso cuestiona a nivel de cuestionamiento, sobre todo queremos saber eso a profundidad. Y hemos visto una serie de que lo dan los medios de comunicación, ¿por qué? ¿Cuáles son los intereses en el trasfondo? Y que una guerra que no viene de ahora, que tiene muchos años, la invasión silenciosa de Rusia hacia Ucrania. Entonces, estos debates son muy interesantes para poner al día toda esa situación. Y muchas gracias a los dos, pero somos conscientes de todos los intereses que hay de por medio. Pues nada, Bien. gracias y buenas noches. Gracias. La compañera pregunta que cuáles son los verdaderos motivos que hay en el trasfondo para la invasión de Rusia a Ucrania. Ella hizo una consideración particular, pero más bien será a los dos panelistas, o sea que anoten esa pregunta ahí. Seguimos con el compañero Aníbal Ubrí. Bueno, primero saludar, ¿verdad? A los compañeros Salvador, a Carlos Maceo, que hace mucho que no nos vemos. Un abrazo, Carlos. La ponencia de los dos, muy interesante, en algunos aspectos muy puntuales. Es un conflicto de muchas aristas y entonces no es tan fácil sintetizarlo en tan poco tiempo. Pero yo, aunque no tengo propiamente una pregunta, voy a esbozar algo para que quede la interrogante y alguien... Se le está frizando, repite otra vez. Usted dijo, no es tan fácil sintetizarlo en tan poco tiempo. De ahí en adelante se le frizó. Repita de ahí en adelante. Decía que a partir de ahí, que yo voy a, o sea, no tengo una pregunta específica, sino que voy a decir algo y entonces ahí surgirá y me capturarán la inquietud que tengo. Fíjense, pues tiene un minuto, Aníbal. Un minuto, bien, entonces. Perfecto. Y ojalá que pudiera ser 1 y medio. Mire, hay que ver la historia un poco, que yo no la voy a esbozar porque no la conozco tanto tampoco, de todo lo que se vino produciendo de parte de Estados Unidos, de parte de la OTAN, cómo vinieron armando a Ucrania, cómo la fueron provocaciones que explotar el conflicto. Sabemos que es una invasión y no podemos, digamos, apadrinar una invasión por la declaración de principios del partido y por otras cosas también, pero en política no podemos ver siempre las cosas en blanco y negro porque están los matices y los matices en este conflicto son muy variados. Ahora, yo lo que quiero dejar aquí establecido, mi principal inquietud es que Rusia no podía esperar que le terminara la OTAN y Estados Unidos de armar el cerco para entonces le cayeran encima a Rusia y que no tuvieran por dónde defenderse. Fíjense que desde Ucrania, lo que ha dicho Putin en varias veces, si Ucrania entra a la OTAN y colocan los misiles de la OTAN en Ucrania, Moscú, Rusia se queda sin tiempo de respuesta para responder ante los ataques.
porque estarían a 7 minutos un misil de llegar a Moscú. ¿Es cuánto? Tiempo. Compañera Sandra. Sí, muy buenas noches. Muy buena exposición. Felicidades a los exponentes. Taina, ¿qué tal? Mi Besos pregunta para usted, compañera. para ti también, cariño. Hace mucho que no te veo. Ya cuando vaya me pasaré a darte un abrazo. Yo pienso y quiero que los exponentes me aclaren un poco, porque yo no soy de la que me he dejado llevar mucho de los medios de comunicaciones, de la información que están dando. Me gustaría que ellos a ver si ellos tienen algún conocimiento, porque yo no lo tengo, porque yo más bien de que Putin hace la invasión a Ucrania, que no la apoyo, porque yo donde hay muerte no estoy de acuerdo. Yo pienso que siempre hay forma de negociar y de que reine la paz, pero pienso que Estados Unidos no le dio más opción a Rusia, porque no es verdad que Rusia, teniendo el punto geográfico que es Ucrania y teniendo la importancia que tiene Ucrania para Rusia, incluso para la importación, exportación y para todo, se va a quedar tan cruzado de mano, dejando que ellos hagan lo que ellos quieran. O sea, yo pienso que este muñeco lo han venido armando desde hace tiempo, desde la OTAN, desde Estados Unidos y desde los aliados que tengan. Ahora, no sé si en el trasfondo realmente se percibe que ustedes saben que supuestamente entre China y Rusia no quieren que el dólar siga siendo la moneda mundial como lo ha sido hasta ahora. Entonces, me gustaría que me lo aclararan un poquito los exponentes si tienen conocimiento de eso. ¿Es cuánto? Está en lista también Pedro Marte, Taina. Pedro Marte. Y ya, ahí terminamos. Ok, los compañeros captaron, ¿verdad? La pregunta de Sandra. Entonces, el compañero Pedro Marte, Joaquín, no sé si quieres, te voy a dar la oportunidad de reiterar. Excúseme, compañero, yo estoy llegando ahora de la calle. Estaba en impuesto interno, salí a las 9 de la mañana y estoy llegando ahora, me excusa. No, está bien. Le damos la bienvenida al compañero Luis Montero, coordinador general de Más Democracia. No, y además en fortalecimiento del director nacional de formación política. Exactamente, muy bien. Sí. Bien, entonces, vamos entonces al compañero Pedro y luego pues Joaquín Alberto para que les reitere las 3 preguntas al expositor Salvador Rivas y yo tengo una pequeña consideración, consideración de menos de 1 minuto. Bien. Pedro. La pregunta yo la tengo porque están en el chat. Correcto. Bueno, pero por si él quiere hacer alguna otra. Pedro. Buenas noches para todos. Feliz de escuchar estas exposiciones. Interesante, eso de formación. La pregunta mía no son largas, pero me gustaría conocer qué opinan sobre el caso. Yo digo que Rusia podría ganar la batalla, pero no la guerra, por lo que ya el mundo la ha condenado. Y por otro lado, ¿cómo afecta al mundo la situación económica que quedará fruto de la guerra después de la pandemia? Quería una consideración sencilla o más bien una comparación, porque al asumir lo que decía Carlos Maceo sobre los principios, ahí me llega a mí la condena. Es verdad que se condena por la invasión, pero no hemos condenado lo que ha pasado antes. Entonces yo me pregunto, si nosotros respondemos ante la invasión pacífica que estamos haciendo de Haití, cuando nosotros vengamos a reaccionar, vamos a ser condenados por los medios de comunicación y todo. Por lo tanto, como partido, tenemos que empezar a resolver la situación para que no nos vaya a pasar como tal está ocurriendo a Rusia con Ucrania. Ahí lo dejo. Bien, vamos a dejar la parte de la consideración del compañero Pedro, porque es motivo, debe ser motivo de otra exposición. Entonces, o sea, lo local, ¿no? Lo local. Vamos a quedarnos entonces solamente en la pregunta general a los 2 expositores, que si ellos creen que Rusia podría ganar la guerra, a pesar de que dice que de manera de comunicación y más bien moral, ya el mundo lo ha condenado, y que cuáles serían los efectos a nivel de otros países del mundo económicos a raíz de lo de la guerra.
Joaquín, Al revés, ¿quieres al alguna revés. otra pregunta? Cuidado, Taina, un segundito. Ganar la batalla, pero perder la guerra. Perder la guerra. Perfecto, sí, Esa pues, es. entendimos. No, nada. Nada. Reiterar otra vez el link del WhatsApp para los que han entrado, que está en la Ok. parte del chat. Una pregunta a ambos panelistas. Me gustaría, por favor, que la tomaran en cuenta para que me la respondan con pocas palabras. ¿Creen ustedes que independientemente de cuál haya sido el origen de este conflicto, en pleno siglo XXI, la era de la tecnología, donde el ser humano ha logrado manejar cosas increíbles, deba todavía suprimirse la vida a seres humanos por tener la hegemonía de un territorio? Salvador Rivas, la palabra para usted, para responder preguntas. Voy a comenzar con esa última, porque tiene mucho de sentimiento humano. Realmente las guerras son algo deleznable. Yo no creo que nadie, además de la gran industria bélico-militar, se ponga contento cuando surgen las guerras. Al contrario, ellos la provocan precisamente porque eso es lo que les deja dinero. Y vemos ahora cómo, y quizás con esto también digo muchas cosas de lo que han preguntado y de lo que se ha hablado aquí, que es uno de los trasfondos. ¿Quién es el que gana con todo esto? Yo creo que los únicos que se ponen contentos con esto es esa industria. Fíjense que solo Alemania anunció que iba a comprar 100.000 millones de euros en armamentos para protegerse. Esa es la gran excusa. ¿Quién va a vender esas armas? Bueno, sabemos que los dos grandes vendedores de armas son Estados Unidos y Rusia, pero Estados Unidos es el que vende más, sobre todo a Occidente. Y recordemos que en el periodo de Trump, precisamente casi no hubieron guerras. Trump no es de ese sector, los demócratas son de ese sector. Y entramos a un punto en que comienza a verse claro qué está detrás de todo esto. Señores, Rusia y la Unión Soviética, en sentido general, no eran países invasivos. La Unión Soviética acudió a Afganistán y tuvieron que salir, porque realmente fue hasta cierto punto un error, aunque eso tenía otro matiz, porque fue un llamado de un gobierno aliado que hubo. Sin embargo, miren lo que desencadenó eso: miles de muertes y ninguna solución. Rusia fue un imperio, pero el imperio ruso se creó sobre la base de que el zar le daba protección a esos pueblos, que eran miles, cientos de pueblos que vivían en toda Rusia, en todo ese territorio, que eran atacados uno del otro constantemente. Entonces eso creó un equilibrio en esa zona. Cuando surge la Unión Soviética, Lenin, consciente de la gran problemática que representaba el problema nacional, solamente en Rusia hay como 130 nacionalidades diferentes y creo que 14 repúblicas autónomas dentro del territorio ruso. En la Unión Soviética habían 17 repúblicas autónomas. Hasta Azerbaiyán tiene una república que está prácticamente dentro del territorio de Irán. Fíjense la complejidad. Entonces, cuando se forma la Unión Soviética, todas esas repúblicas adquieren la independencia precisamente de parte de la Unión Soviética, incluyendo a Ucrania, que era parte de Rusia. Polonia era también parte del Imperio Ruso, y Finlandia. Y estos países adquieren la independencia de cuando se formó la Unión Soviética. ¿De dónde surge la guerra? Y ahí paso a seguir contestando preguntas, porque todas para seguir el hilo. Señores, el problema viene de que los ucranianos querían entrar a la Unión Europea. Miren, en Ucrania se operó el fraude más grande que yo he determinado en la historia de la humanidad. Cuando se rompió la Unión Soviética, que se formaron las repúblicas, los estados independientes llamados, ellos siguieron un esquema de cuantificar cuál era el valor del Estado, de las propiedades del Estado, como hicieron aquí con la capitalización, que valoraron todo lo que valían, por ejemplo, la CDE y eso. Allá valoraron cuánto, porque todo era del Estado. Todas las empresas, allá no había nada privado, salvo algunas cooperativas y cosas así.
Y eso se dividió entre la población de Ucrania. Y le dieron unos especies de cupón. Los hijos míos tenían eso. Y mi esposa, que eran ciudadanos de allá. Y al cabo de un año y medio, eso andaba en la calle, no valía nada. Se robaron todas las empresas del Estado. O sea, ese Estado surgió como producto de un robo. Pero en Rusia pasó algo similar también, muy similar. Entonces vamos viendo cómo van surgiendo este tipo de países. Hoy por hoy, lo que está pasando en Ucrania, no crean que es algo fortuito. ¿Quiénes son los que tienen los grandes intereses en Ucrania? ¿Ustedes creen que son los ucranianos? Las tierras están repartidas, aunque no se pueden vender. Hay intereses de Occidente, porque a Ucrania lo ven como un demandante de la Unión Europea, no lo veían como un miembro pleno que podía entrar por la desigualdad desde el punto de vista económico. Ucrania es el país más pobre que hay en Europa en la actualidad, más pobre que Moldova, producto de ese saqueo generalizado que hubo de ese estado. Entonces, cuando los ucranianos se les brinda ese caramelo de entrar a la Unión Europea, que era un caramelo porque no era de pleno derecho. Ustedes saben que la Unión Europea, para tú entrar, tiene que equiparar la economía a la de la media de los países. Y eso es un proceso que puede durar décadas. A ellos le daban una membresía inicial, no sé cómo es que le llama desde el punto de vista del derecho de allá. Y eso naturalmente atrajo mucho a la población de Ucrania. Y Yeltsin, yo diría que cometió un grave error en ese momento, porque el propio Yeltsin quería ser parte hasta de la OTAN. ¿Qué sucede? Que le quedan 5 minutos, Salvador. Putin presiona a Yanukovych, que era el presidente, y se opone a la firma. Y naturalmente eso convocó a un levantamiento de la población que quería entrar a la Unión Europea, como queremos nosotros entrar a los Estados Unidos y ser ciudadano o miembro. ¿Quién no quiere ser? Pregúntele a cualquier dominicano que sea de izquierda. Eso es una realidad, eso es el sentimiento de la gente quiere vivir mejor siempre. Y ahí digo que nadie quiere guerra. Entonces, al darse esa situación, naturalmente, ahí, en ese vacío de poder que se creó, salió huyendo el presidente, se crea y comienzan a tomar la hegemonía del Estado, del gobierno, los grupos que son del oeste de Ucrania, que siempre han sido fueron antisoviéticos, siempre fueron anti, y ahora lo son también. Esos son los que dominan el Estado de Ucrania. Y Putin ve que lo que está sucediendo podía dar al traste con la base naval que ya habían firmado un acuerdo por 99 años de que Rusia le pagaba por la base naval que está en Sebastopol. Señores, Crimea fue una tierra que creo que Caterina en una guerra le ganó al Imperio Otomano, porque los rusos no tenían salida al mar por el Mediterráneo a Europa. Sepan ustedes que la primera flota rusa la creó Pedro el Grande en los años 1700. Rusia no tenía ni flota, señores. Y esa era la gran debilidad. Los suecos eran que dominaban Rusia, los suecos, que tenían un gran poder de ataque marítimo. Entonces, Putin, usando esa gran dominio de la población rusa, el más del 90% son rusos, en Sebastopol, en Crimea. Acuérdense que en Yalta fue que Stalin hizo la cumbre con los 3 presidentes después del triunfo de la Segunda Guerra Mundial. Ese territorio eso pasó cuando Khrushchev, en una decisión así, Ucrania, Crimea para Ucrania, porque 2 minutos y medio le quedan, compañeros. Sí, territorialmente. El origen de eso viene por ahí. Entonces, analicen ustedes. ¿Cree usted que Rusia podría ganar la batalla, como dice Pedro, aunque pierda la guerra de acuerdo a la consideración internacional? Miren, la guerra, la batalla y todo lo va a ganar Rusia. Todo lo va a ganar Rusia y Ucrania lo sabía. Señor, ustedes veían que los americanos llamaban a salir a todos, hasta los diplomáticos,
y Zelensky se burlaba y decía, no, no se vayan, que no va a haber invasión. Él tenía eso como un juego y Putin realmente no podía seguir soportando esa situación. Y no hemos hablado aquí de la legalidad porque esas dos repúblicas que aunque se dice lo que se diga, son repúblicas que se levantaron y se formaron y pidieron ayuda porque estaban diezmando a esa población. Pero nadie nunca ha dicho nada y aquí en las preguntas han hablado de eso. Ahora hay una hegemonía de la información. No hay información, nada más hay información que le conviene al imperio. Todo lo han cerrado. Yo no puedo oír ningún canal ruso ya prácticamente. 14.000 muertos. Entonces, hay un sentimiento antiguerra. Sí, hay un sentimiento antiguerra, es cierto. Y eso lo entendemos. Para mí, yo nunca pensaba que se iba a dar la invasión. Yo no pensaba que Ucrania iba a llevar a eso, que ese hombre iba a llevar a ese exterminio que está sucediendo allá. Y esa guerra está durando tanto, sencillamente porque se está tratando de no acabar con la población civil. Pero, ¿qué es lo que están haciendo los ucranianos, el ejército de Ucrania? Se está pertrechando en las ciudades para que el ataque, para usar a la... Es así, señores, en términos reales, se está usando a la población como un escudo. O sea, ¿usted cree que Putin no quiere matar civiles y que los ucranianos sí lo están dejando matar? Así es, incluso los matan. Y no vamos a ser dramáticos, pero es una guerra. Es una guerra. Ya, si en un centro comercial, ustedes ven que bombardearon, es que ahí había un centro del ejército donde guardaban armas. 5 segundos, compañero. Recordemos que los rusos tienen millones de espías ahí, para llamarlo de una forma. Bueno, seguiremos contestando. Compañero Carlos Maceo, al final el compañero colocó su posición, ¿no? O sea, no puede negar que vivió muchos años en la ex Unión Soviética y en Ucrania, no sé, pero básicamente dijo que esto ha durado mucho porque el gobierno ucraniano no ha tenido la prudencia de dejarse vencer y que está usando a la gente simple para de escudo y el pobre Putin no tiene más nada. Ahí se dice lo que dicen los Estados Unidos. Lo que dicen los Estados Unidos es que hace Zelensky. Eso está claro. Lo que hace Zelensky. Vamos, Carlos Maceo. ¿Qué pasa con Carlito? No se oye, Carlito. El micrófono. Perdón, se me ha olvidado. Eso fue que yo no, para que yo lo muteo para que cualquier ruido desde aquí tampoco. Bien. El compañero Pedro hablaba de que Rusia gana la guerra y no la batalla, y es algo que nosotros hemos sostenido muchas veces. Ahí veo, por ejemplo, que el compañero Tony Hernández dice, excelente pregunta, Pedro. Rusia, aún perdiendo, gana. Y es al revés lo que quiere decir el compañero Pedro, realmente. Que Rusia, aún ganando, pierde. Eso se asemeja al hecho de que yo peleé con un muchachito de 5 años. Vamos a hablar de manera llana aquí. De que yo me enfrasqué en una pelea con un niño de 5 o 6 años. Soy un hombre ya cincuentón. Yo le gano la pelea, pero el pleito no. Perdí el pleito automáticamente. Como que yo agreda a una persona muy mayor que esté en silla de ruedas, una mujer, o sea, alguien mucho más débil que yo. Aunque hay mujeres más fuertes que uno. No te pierdas. Sí, exacto, no me pierdo. Entonces, es eso lo que se asemeja. Por lo tanto, Rusia evidentemente que le gana a Ucrania. Pero además de eso, ¿qué podía esperarse que hiciera Ucrania sino parapetarse con su población? Eso lo hace cualquier país. A Stalin en la Segunda Guerra Mundial le mataron no soldados, no, mucha gente civiles, porque estaban ahí. Entonces, sí veo que el problema de Zelensky es
que si, como ahora está diciendo que está pensando otorgar a Rusia el no, ya el no estar en la OTAN, pues pudo haberlo hecho antes y evitar la guerra. Muy bien, porque aquí no se trata de que estamos con Zelensky ni con Ucrania. Son malos también para mí. Lo que entiendo es que Rusia no tiene de verdad una justificación válida. Por ejemplo, hay algunos aquí que han dicho, unos compañeros aquí han dicho, ha hablado de que el motivo es la industria militar. La industria militar no es el motivo, no es vender las armas, el motivo real. Les voy a poner un ejemplo llano también. Yo tengo un negocio, un ejemplo. Tengo, qué sé yo, un dealer. Pero al mismo tiempo yo saco copias. Al mismo tiempo yo tengo el seguro para el vehículo. Eso se llama unidades estratégicas de negocios. Que la gente no tiene que irse ya a buscar el seguro, ni a sacar copia aquí, ni a hacer otra. Tengo también una cafetería. No tiene que irse a una cafetería porque lo tengo todo ahí. Y así es que funciona el capitalismo ahora. Las armas son una unidad. O sea, el objetivo es obtener riqueza de esos países, de los Estados Unidos, de las potencias, de todas las potencias, Estados Unidos, Rusia, quien sea. Es apropiarse de los recursos, como el petróleo, el níquel, etcétera, de lo que se hace el celular, ahora no recuerdo el nombre, bueno. Titanio. Titanio, pero también el litio, por ejemplo. El litio. Ah, las pantallas. El níquel, porque allá no hay litio. No. Yo estoy hablando en términos generales. No es de Ucrania nada más. Entonces, ese es el objetivo. Ahora, la venta de armas es una unidad estratégica. Además de eso, también nos ayuda a vender armas. La venta de armas no es el objetivo. Entonces, yo entiendo, refiriéndome a lo que dijo el compañero Ubrí, gran abrazo, Ubrí. Realmente en este caso no hay matices. Porque si nosotros condenamos una intervención de Estados Unidos y sus aliados por un asunto de su área de influencia, también debemos de condenarlo para cualquier país, para otro país cualquiera. Entonces, la clave de esta discusión está en si el partido, o sea, como PLDistas, ¿qué opinamos? O sea, porque hay matices, ahora vamos a apoyar o porque hubo una conspiración que no tenemos prueba ni de nada de eso. Lo que sí vemos es que Rusia invadió Ucrania. Esto es como el ejemplo también de que yo cubrí en una mesa donde hay muchas personas, te dé un pisotón y tú incómodo me des un pecozón. Todo el mundo lo que vio fue el pecozón y no vio el pisotón. Entonces, esas son situaciones de táctica y estrategia que utilizan entre ellas para provocarse. Y qué malo que Rusia cae en ese tipo de provocaciones. Entonces entiendo que la doble moral no debe ser un asunto de nosotros, que además no es una guerra de nosotros. Y nos afecta esa guerra. Esa guerra no va a ser el mundo mejor, solo porque Rusia se siente, o el pobre Putin, se siente agredido del imperialismo norteamericano, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora lo mencioné. 3 minutos, 40 segundos. Sí, o sea que, entonces en pleno siglo XX, 21, Taina, eso no es justificable. La Unión Soviética, aunque vean ese problema ahí en Ucrania de que estén cercados, no es verdad que en este siglo van a ser agredidos con misiles. ¿Por qué? Si aquí la verdadera guerra es comercial, es de mercados. Y el mercado ruso es un mercado importantísimo para el capitalismo, porque Rusia es capitalista también. Entonces vamos a meter problemas. Está entrecortando la...
Bien. No se escucha nada, se está entrecortando. Ahora se escucha. Tal vez el suyo, compañera, porque yo lo oigo bien, pero repite un poquito. 3 minutos te quedan. Entonces, esa es una guerra. Estas son confrontaciones entre potencias que de alguna manera económicas. A ver quién se posiciona mejor en el capitalismo. No tiene nada que ver con principios ni nada. El principio es que no debe haber intervención porque esos países que están así, en esta confrontación, dirigen la ONU. Rusia dirige el Consejo de Seguridad y están acordes con esos principios. Entonces, ¿por qué lo violan? Hay factores internos. No es una guerra nuestra. No es una guerra nuestra, esa guerra. Otras compañeras, bueno, ya una compañera decía que el motivo, el trasfondo, y ese es el área de influencia, evidentemente. Ahí no es que es bueno fulano, ni malo fulano, no se trata de quién es malo, ni quién es bueno. Me parece que, bueno, a Pedro mencionaba algo que nosotros habíamos mencionado, es que esta guerra afecta a todos, no conviene a nadie. A nadie conviene, ni siquiera lo que estamos diciendo, que Rusia sufrió una conspiración, una provocación, no nos conviene ni siquiera a esos que están diciendo eso, que tienen ese tipo de posición, porque nos afecta como país y luego nos afecta como personas. Esa guerra no tiene nada de bueno, nada de bueno. Tiene cosito, Luis, sí, la vi. Y nuestro principio como partido. El partido. El audífono. Perdón, hay alguien. Compañero, creo que Luis Montero, alguien tiene el micrófono abierto, por favor. Por favor, entonces, alguien tiene el micrófono independientemente abierto. de la historia que el compañero perdón, el nombre del compañero es Pedro Ubrí. No, Salvador Rivas. El compañero Salvador Rivas, de manera muy elocuente, nos recordó. Sin embargo, nada de eso justifica una invasión, y menos en esta época, donde todo está interconectado, no es un asunto de ideología siquiera, y que Putin estuvo de acuerdo con la creación de todas esas repúblicas en un tiempo, y ahora porque no le conviene, no está de acuerdo. Entonces, yo entiendo que debemos de nosotros de preocuparnos por nuestra posición moral de no injerencia, no intervención en ningún país, porque la criticamos y no podemos apoyarla. A pesar de la doble moral de Estados Unidos. Perfecto. Tiempo, compañeros, hemos terminado. La verdad es que queremos felicitar de verdad a los dos panelistas, a los demás compañeros, a los que participaron de manera activa, a los que solamente estaban observando, pero que sabemos que estaban tomando nota. Creo que ha sido excelente este panel y como dijo el compañero Joaquín Alberto, ahí está la manera de entrar al chat nuestro y aquellos que quieran se animen, se hayan animado a querer formar parte de fortalecimiento institucional, también entonces pueden hacerlo. Muchísimas gracias. Los compañeros que tengan algún tema de interés también pueden escribirnos al chat, comunicarse con el compañero Joaquín Alberto, los que no estén en el chat, y con gusto pues se ponderaría, porque la idea es esta, aquí en Fortalecimiento Institucional se hace lo que nosotros de corazón quisiéramos que estuviera haciendo el PLD ahora, que es rescatar precisamente los fundamentos del profesor Bosch y la formación política y educativa que tuvimos en el pasado. Muchísimas gracias. Al compañero Joaquín Alberto le dejamos la palabra. Gracias a ustedes por su paciencia en mi moderación. Gracias. Adiós, Joaquín. Taina.
Adiós, Taina. Hacía falta esa moderación. Brillante, Taina, brillante. Gracias, compañero. Esa moderación. Muchas Bien, gracias. bien. Fue un Chao. manjar y lo bueno que lo estamos grabando, así que nosotros ahorita lo vamos a distribuir en todas las plataformas digitales de fortalecimiento institucional. Esto eleva bastante la formación política y humana de las compañeras y los compañeros. Tony tiene una batería de temas, ya se lo ha sugerido al compañero Luis Montero, y le he dicho a Luis que la próxima reunión nuestra traiga toda la temática para ver cuál es que nos corresponde en 3 semanas. Les soy sincero, cuando se hizo la propuesta a los compañeros en Europa, la compañera Clara Moret, del horario, bueno, yo no creo que esto llegue a 18, llevamos un momento a 33. Hemos superado incluso alguna ponencia que se daban los sábados, o sea que se validó este horario para las exposiciones. O sea, la muestra está ahí en esta participación entusiasta de la compañera o compañeros. Así que gracias por el tiempo, buenas noches en Europa, que son las 11:28 de la noche, y buenas tardes aquí los compañeros que estamos a este lado del hemisferio. Nos veremos la próxima. Sí. Gracias, Bien. Joaquín. Gracias, Taina. Chao. Bye. Gracias, Compañero buenas Rivas, noches para todos. un abrazo. Buenas noches a todos. Buena, buena. Feliz noche. Adiós.